¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Y sean bienvenidos a otra clase aquí en el culto de Gauss, continuando con la solución de ejercicios de la derivada implícita. La clase anterior nos quedamos en el ejemplo número 2 y obviamente al ser derivada implícita hay que realizar las cuentas con cuidado y hacerlas bien, y obviamente el procedimiento puede llegar a ser un poco tardado y por lo tanto nos quedamos en el ejemplo número 3, el cual vamos a encontrar la derivada implícita de la ecuación con logaritmo de x por y más x al cuadrado por y igual a 4. Entonces bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar. El problema nos pide hallar la primera derivada de y en términos de x, y. Entonces vamos a analizarlo paso a paso. Como paso número 1 vamos a derivar o diferenciar ambos términos, tanto de la izquierda como por la derecha, donde para el logaritmo de x por y vamos a utilizar la regla de la cadena, donde ya sabemos que la derivada con respecto a x del logaritmo de x, y no es nada más y nada menos que 1 dividido entre el argumento del logaritmo, que en este caso es x por y, que va a estar multiplicado por la derivada con respecto a x de dicho argumento. En este caso es 1 dividido entre x por y por la derivada con respecto a x de x por y, va a estar multiplicado por la derivada con respecto a x de x por y aquí vamos a ocupar la regla del producto de funciones. En este caso nos quedaría como 1 dividido entre x por y por la derivada de este producto, que en este caso es la derivada de la primera función, que en este caso es 1, multiplicada por la segunda función sin derivar, en este caso es y, más la primera función sin derivar, que en este caso es x, multiplicado por la derivada de la segunda función, que en este caso es y'. Aquí hago énfasis una vez más que y no es una variable, sino una función que depende de x, y por lo tanto podemos hacer este tipo de operaciones, y por lo tanto nos va a quedar una expresión de la siguiente manera, donde para x al cuadrado por y simplemente es de igual manera ocupar la regla de la derivada de un producto, y obviamente en este caso es la derivada de la primera función, que en este caso es 2x, multiplicado por la segunda función sin derivar, que en este caso está multiplicado por y, sumándole la primera función sin derivar, que en este caso es x al cuadrado, multiplicada por la segunda función una vez derivada, en este caso es y'. De tal manera que la derivada del lado derecho, es decir, la derivada de 4 es 0, porque es la derivada de una constante. Y la regla de derivación de una constante nos dice que la derivada de cualquier constante es exactamente igual a 0. De tal manera que nosotros, ya obteniendo los resultados anteriores, simplemente lo vamos a sustituir en nuestra expresión una vez ya derivado, y vamos a obtener una expresión de la siguiente manera, donde tenemos y más xy', todo dividido entre x por y, más 2xy, que es esta expresión de aquí, más x al cuadrado por y', y lo vamos a igualar a 0. ¿Qué vamos a proceder a hacer aquí? Vamos a multiplicar por x, por xy, para eliminar las fracciones, es decir, nosotros queremos eliminar esta fracción de aquí, y por lo tanto al multiplicar todo por x, y simplemente nos va a quedar esta expresión de aquí, y más xy', y bueno, el x por y también va a afectar a toda la expresión que le sigue, y por lo tanto vamos a llegar a una expresión de la siguiente manera: y más xy' más 2x al cuadrado y al cuadrado más x al cubo por y' igual a 0. De tal manera que ahora vamos a agrupar los términos con y', y nos damos cuenta que los términos con y' es simplemente y' que multiplica x más x al cubo, y vamos a sumarle los términos que no dependen de y', es decir, y más 2x al cuadrado que multiplica y al cuadrado, y lo vamos a igualar a 0, para posteriormente pasar esta expresión de aquí al lado de la derecha con signo o operación inversa a la que tiene en el lado izquierdo, y posteriormente pasar a dividir la expresión que nosotros tenemos multiplicando a y', de tal manera que nos va a quedar una expresión de la siguiente manera. Vamos a encontrar que la derivada de y o y' no es nada más y nada menos que menos y más 2x al cuadrado que multiplica y al cuadrado, todo dividido entre x que multiplica 1 más x al cuadrado, que pues bueno, esta expresión no es nada más y nada menos que x más x al cubo, nada más que le estamos factorizando una x y es exactamente lo mismo. Entonces bien, de esta manera nosotros podemos factorizar y en el numerador si se desea, de tal manera que pues simplemente se factoriza y lo dejamos expresado de esta manera.
donde vamos ahora a estudiar las condiciones, existencia y puntos singulares, donde el método asume que existe una función y de x diferenciable localmente que satisface que la función f que depende de x, y sea igual a 0, ¿estamos de acuerdo? Y entonces pues nosotros ya hemos calculado satisfactoriamente y' en términos de x y de y, que básicamente es la función que estamos viendo en este momento. Ahora bien, vamos a pasar con otro ejercicio. Queremos calcular la derivada implícita de la función x al cuadrado más x que multiplica y menos y al cuadrado igual a 4. Nuestro objetivo es hallar y' en forma explícita y comentar sobre puntos singulares. En este caso, vamos a partir de la igualdad, suponiendo que y es igual a una función que depende de x. Y por lo tanto, continuando con nuestra expresión, vamos a derivar de ambos lados de la igualdad, y vamos a ocupar propiedades de la derivada, que en este caso la propiedad de la derivada es que separa sumas, y por lo tanto podemos expresar la derivada de cada una de las expresiones, y en este caso del parte de la derecha nosotros sabemos que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0, por lo tanto nosotros ya tenemos asegurado la parte de la derecha que es igual a 0. Entonces bien, la derivada con respecto a x de x al cuadrado no es nada más y nada menos que 2x, y la derivada con respecto a x de x por y no es nada más y nada menos que 1 que multiplica y más x que multiplica y', y esto pues no es nada más y nada menos que la derivada del producto de dos funciones utilizando esta propiedad, que en este caso es xy, y en este caso le vamos a restar la derivada con respecto a x de y al cuadrado, pero nosotros ya sabemos que y no es una variable sino una función, y por lo tanto vamos a aplicar la regla de la cadena, donde vamos a ocupar la regla de una función elevado a una potencia y vamos a obtener esta expresión de aquí, donde como les menciono es lo mismo que 2y', y esto va a ser igual a 0 por la parte de la derecha, donde la derivada de xy se usa la regla del producto y la derivada de y al cuadrado se ocupa la regla de la cadena. Muy importante tomar en cuenta esto y así saber qué herramientas vamos a ocupar para derivar implícitamente este tipo de ecuaciones. Entonces bien, vamos a agrupar los términos y vamos a despejar y', donde la expresión resultante, es decir, la anterior sin los paréntesis ni nada de ello, nos queda como 2x más x por y' menos 2y por y' igual a 0. Vamos a agrupar los términos que contienen a y' y nos va a quedar que y' va a multiplicar a x menos 2y para posteriormente sumar de los términos independientes de y', es decir, 2x más y igual a 0, para posteriormente pasar estos términos de la parte de la derecha a la parte de la derecha de la igualdad con operación inversa, en este caso menos 2x más y posteriormente vamos a dividir tanto por la parte de la izquierda como de la parte de la derecha entre x más 2y, de tal manera que el y' nos va a quedar como menos 2x más y, todo dividido entre x menos 2y, siempre que x menos 2y sea distinto de 0, donde en esta parte de aquí nos damos cuenta que un punto singular es cuando x menos 2y es igual a 0, donde la fórmula falla o se indetermina. La pendiente vamos a obtenerla como infinita o no definida, y eso obviamente no nos interesa. Si además menos 2x más y es igual a 0, al mismo tiempo podría requerirse análisis más fino porque vamos a obtener una indeterminación, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Un ejemplo práctico es comprobar el punto 2,0 que pertenece a la curva. En este caso pues sabemos que teníamos la ecuación, nuestra primera ecuación, x al cuadrado más xy menos y al cuadrado igual a 4, pues bien, tomando el punto 2,0, que en este caso lo vamos a sustituir en nuestra expresión y simplemente nos va a dar como resultado 4, y por lo tanto satisface la ecuación, es decir, ese punto está sobre la curva que nosotros queríamos. Pues bien, vamos a calcular su pendiente en 2,0, es decir, nosotros ya sabemos quién es la derivada de y con respecto a x, que es la pendiente, y por lo tanto lo vamos a evaluar en el 2,0, que es el punto donde nosotros la queremos calcular, y simplemente vamos a obtener un resultado de menos 2. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente en dicho punto, en su forma punto pendiente, está dada de la siguiente manera: y menos y0, donde y0 es igual a 0, igual a menos 2, que es la pendiente, que multiplica a x menos x0, donde x0 es igual a 2. Y por lo tanto, la ecuación de la recta tangente no es nada más y nada menos que y igual a menos 2x más 4.
De esta manera nosotros ya hemos resuelto dos ejercicios de derivación implícita donde también analizamos puntos singulares, es decir, puntos donde los cuales nosotros no nos interesa tocar, ya que la pendiente se indeterminaría o bueno, se iría al infinito y obviamente eso no nos interesa. Entonces bueno amigos, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Si les gustó, les ayudó, les informó, háganmelo saber con un buen like en los comentarios y suscribiéndose si es que no lo están. Aquí se despide su buen amigo y anfitrión, el Culto de Gauss. Nos vemos.